Es bien sabido que el vino nace en la viña, que sin una valoración correcta de los parámetros relevantes en la vinificación resulta imposible elaborar un gran vino que exprese el potencial de la viña, la impronta de la añada y el talento de viticultor. Para entender cuáles son estos criterios de valoración de la uva para la vinificación, contamos con la sabiduría y el conocimiento de nuestro querido Jesús Yuste, ingeniero agrónomo investigador de ITACIL, y con la presencia de José Hidalgo Torres, profesor universitario, profesor Hidalgo Togores, profesor universitario y doctor ingeniero agrónomo, enólogo y diplomado en planificación de empresas. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, pues nuevamente es un placer para mí hacer la presentación de José Hidalgo, Pepe Hidalgo Togores, hay que matizar, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, además de diplomado superior en viticultura y enología, también en la escuela, lo que actualmente es el máster de viticultura y enología. Y además, es diplomado en temas de administración de empresas y en otros campos relacionados con la viticultura y la enología. Ha ejercido la profesión de enólogo durante un amplio periodo de tiempo, muchos años, en diversas partes de España sobre todo, y ha conseguido varios diplomas al respecto. Además de ser autor de varios libros, que muchos de ustedes conocerán, y particularmente quiero citar que en el ámbito de Castilla y León, pues trabaja con una de las bodegas cuyos vinos se han catado hoy, Pago de los Capellanes, en la Ribera del Duero, Castelo de Medina, en la denominación de origen Rueda, también en Cebreros, en un proyecto que se llama La Cendra, así como en Toro, con la bodega Estancia Piedra, y con Aníbal de Otero en El Bierzo. Como digo, va a hablarnos un poco de la temática de la valoración de la uva para después su vinificación, y es un placer. Además tengo el honor de que su padre, voy a citar aquí, don Luis Hidalgo, escritor del Tratado de Viticultura, pues tuvo el pequeño detalle de incluir un sistema de poda que lleva mi nombre en su última edición. O sea que es doblemente un placer. Pepe. Muchas gracias, Jesús. Bueno, como me oís bien, ¿no? Sí, se oye bien, ¿no? Como yo creo que vamos un poco pegados de tiempo, pues bueno, este tema es muy interesante, es complicado y polémico, también. Bueno, yo os voy a hablar de criterios para valorar la uva, tanto tinta o como blanca, ¿no? Bueno, entonces has hecho una presentación. Deciros que esto lo tenéis a vuestra disposición, tanto el texto como la presentación, si alguien puede tener interés sobre él. Bueno, las voy a ir pasando, más o menos. Bueno, voy a ir un poquito rápido, porque creo que merece la pena. Bueno, todos sabéis que hay un binomio entre la calidad del vino y la calidad de la vendimia. ¿Está claro? Un buen vino no se puede elaborar con una vendimia que no tenga suficiente calidad, ¿no? De hecho, hasta ahora los conocimientos que tenemos de enología no nos permiten prácticamente más que obtener toda la calidad que tiene un fruto en el momento de la maduración. Sí es cierto que existen prácticas enológicas que nos permiten variar el vino, correcciones, que nos permite la legislación, etcétera, pero realmente la calidad del vino hoy día se está haciendo en el viñedo. Antiguamente, hace ya años, los enólogos estaban absolutamente divorciados de la viña. Hoy día no, es decir, un enólogo no se entiende sin que controle el viñedo. Antiguamente eran dos áreas, dos oficios totalmente diferentes, los viticultores y lo que es la enología, ¿no? Entonces, el control de calidad de la vendimia tiene dos vertientes. Por una parte, que sirva para el enólogo seguir una serie de pautas de elaboración. Es decir, con una vendimia que se te presente donde tú quieres de alguna manera expresar esa vendimia, el terroir, las condiciones de cultivo, es bueno hacer un control de calidad para que el enólogo pueda dirigir la elaboración. Eso es una parte. Y por otra parte, que es el objeto del tema que me toca comentar hoy, es la valoración objetiva de la vendimia. Es decir, aquí estamos hablando de dineros, estamos hablando de retribuir al viticultor de una manera objetiva y de una manera justa, también, ¿no? Aunque aquí hay un
un problema, y es la maldita ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que también aquí interviene, ¿no? Y de hecho, pues en estos tiempos, un poco donde los tintos en algunas zonas están en situaciones un poco complicadas, comercialmente hablando estoy diciendo, cuando hay excedentes no suele haber controles de calidad. Rige la pura ley de la oferta y la demanda. Pero cuando la situación de mercado se equilibra entonces y aparece espontáneamente la retribución objetiva justa a los viticultores. Eso es cierto y es así, ¿no? Y esto lo estamos viendo. Por ejemplo, si os pongo un ejemplo ahora, zonas que están yendo rapidísimas en cuanto a comercializaciones, por ejemplo, Rías Baixas, ¿no? Rías Baixas, en estos últimos años, el valor de la uva se ha multiplicado. Hoy día hemos liquidado uvas a 3 y 3,50 euros por kilo, que era impensable hace varios años. Luego, por lo tanto, equilibrar la comercialización es importante y aquí juegan pues, papeles muy importantes lo que son los organismos reguladores, asociaciones interprofesionales, consejos reguladores, etcétera, etcétera, para que esta producción más o menos se equilibre, ¿no? Cuando hablamos de valorar la uva, tenemos dos alternativas. Existen dos alternativas. Una es valorar la uva en el viñedo. De hecho, hay muchas bodegas que así lo hacen. Es decir, esa uva, antes de que vaya a bodega, el enólogo, el bodeguero, ha sabido interpretar que esa uva tiene un precio y, por lo tanto, se lo aplica. Y, por otra parte, es si eso no es posible, o puede ser un mix, un enlace entre uno y otro, pues se puede llegar a hacer una valoración de la uva según está entrando por el... aquí se acopla un poquito esto. Según se mide la uva según está entrando por el viñedo. Desde un primer punto de vista, si estamos valorando la uva desde el viñedo, hay una cosa que es fundamental. En la calidad de la uva, la uva nos ofrece una serie de parámetros del viñedo ecofisiológicos que nos pueden permitir o ayudar para que esa uva de ese determinado viticultor, una parcela, podamos valorarla en condiciones de objetividad. Parámetros ecofisiológicos, ¿no? Entonces, esta valoración de la uva en el viñedo tiene ventajas. Una de ellas es que no exige tanto número de determinaciones. Por otra parte, hay mayor disponibilidad de tiempo en hacer los controles de uva en el viñedo. Y luego un aspecto muy importante, y es que si apreciamos un problema en el cultivo del viñedo que pueda ser solventable, pues bueno, nos da tiempo a actuar. Un riego oportuno, descargar uva en los viñedos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para esto hay una gran cantidad de parámetros o de fichas que se pueden utilizar para observar, para poder medir la calidad de uva en el viñedo de una forma objetiva. Una de estas es, por ejemplo, la que os pongo por aquí, que es la ficha Vitur. Esta ficha está desarrollada por Fernando Martínez de Toda en la Universidad de La Rioja, en el cual, pues bueno, llega, no se ve muy bien al final igual, ¿no? Pero llega a determinar 11 parámetros, aquí los tenéis, que no os voy a repetirlos porque, bueno, más o menos los podéis ver. Superficie foliar, capas foliares, estado de las hojas, disponibilidad hídrica, etcétera, 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 que hacen, vuelvo atrás, que con una puntuación de 1 a 3 puntos y un factor de ponderación, ese viñedo pueda ser evaluado. Y al ser evaluado, aquí existe un máximo de 90 puntos en esta ficha, y si un viñedo tiene 90 puntos, en teoría, según Fernando Martínez de Toda, significa que ese viñedo es perfecto, ¿no? Y a partir de aquí tú puedes establecer un precio sobre la uva que ese viticultor nos está ofreciendo. O decirle, oye, mira, corrige esto porque vamos a vendimiar dentro de 15, 20 días y si tú lo corriges, pues igual te pago más la uva. Es un poco lo que es la idea, ¿no? Vale. Y esta ficha pues tiene unas correlaciones importantes, no voy a señalarlas, por ejemplo, con los antocianos. No se ve el puntero. Bueno, es lo mismo. Con los antocianos, que tenga esa vendimia, polifenoles, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de valorar la
La uva en el viñedo es utilizar un índice pues, antiquísimo, que todos conocéis, que es el índice de Rabat, ¿no? ¿Vale? Que es una ratio, una relación entre el peso de uva y el peso de madera de poda. Y bueno, y hay clasificaciones como las que yo os pongo por aquí, ¿no? Claro, el índice de Rabat tiene un problema. Y es que, claro, si yo tengo que pesar la poda, la vendimia ya pasó. ¿Está claro o no? Pero entonces, con lo cual, este sistema es un sistema que puede servir en años venideros, pero no para valorar la misma viña, ¿no? Otro índice es también de Martínez de Toda, que es el índice de Toda. Este está desarrollado más recientemente, que ahí correlaciona la superficie foliar expuesta, que puede ser medida, es la SFE, lo divide entre la producción de uva, que puede ser también estimada, como veis, y todo eso lo hace un cociente con la longitud del pámpano de los sarmientos. Y de ahí sale un índice que oscila entre 0,2 y 2 metros cuadrados por kilo por metro lineal de pámpano, con valores óptimos entre 1,5 y 20. Valoraciones de calidad, de parámetros ecofisiológicos, que luego pueden ser, como podéis entender, traducido a euros. Y las correlaciones que hay entre ese índice y, por ejemplo, los antocianos o la ficha Vitur que hemos visto antes es importante. Ahí tenéis relaciones de la R2 de 0,70 o 0,86 aproximadamente, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido, que son los controles de viñedo que se pueden hacer en muestreando viñedas. Pero sí quiero llamar la atención a un sistema de control sistemático que implantamos que hicimos hace años en una finca de Rioja. ¿Veis ahí un meandro del Ebro? No sé si lo veis. ¿No se ve? Bueno, este meandro, ahí hay una viña que se llama Viñazaco, de bodegas bilbaínas, y en el meandro contrario, el que tienes a la derecha, está Tondonia, el meandro de Tondonia. Bueno, pues en esa Viñazaco, que es una finca de 25 hectáreas, hicimos una cuadrícula de 10 por 10. 10 por 10, ¿qué significa? Pues 10 cepas, 10 líneas, 10 cepas. Hicimos una cuadrícula. Y sobre esa cuadrícula, cada cepa la marcamos con un código. Ya lo veis, ahí le pusimos un crotal de porcino a la viña y le pusimos un número. Los dos primeros números, no sé bien, es el número de finca. Los dos siguientes dígitos son el número de fila y el número siguiente es el número de cepa que tiene esa fila correspondiente. Y sobre esto, con mucha paciencia, hicimos un mapa de rendimientos. Contamos racimos por cepa, lo metimos en un programita y esa finca que parecía homogénea, milagro, no es homogénea, como veis. Os lo interpreto, la masa roja son 8 racimos por cepa y la azul, que no hay ninguna, serían 20 racimos por cepa. Es decir, ahí estamos hablando de un entorno de 8, 12, 14 racimos por cepa. Son viñas en vaso, ¿no? Y sobre esa cuadrícula nos entretuvimos en sacar parámetros. Tuvimos la santa paciencia de determinar la calidad de la uva de cada cepa. Y esto ya nos sirvió para toda la vida. Y nos salió un mapa de azúcares. Chulo, ¿verdad? Es decir, que la zona donde había más riqueza en azúcares es el azul, en la esquina que veis a la derecha, y las zonas más pobres son las zonas de color rojo, que tiene su explicación, porque coinciden en la zona de la izquierda con una pendiente hacia el Ebro y arriba una lastra de roca, ¿no? Medimos la acidez en sulfúrico y salió el mapita también chulo. Es decir, la zona más verde donde maduraba menos la uva es arriba, ¿vale? Hicimos pH, consecuencia, y voilà, medimos polifenoles. Y fijaros, esto es un mapa de polifenoles que se repite de año a año. Con esto llegamos a controlar esa parcela y fijaros, las zonas más ricas de polifenoles es la azul, que es la que está situada a la esquina de la derecha, y luego una zona en un principio. Y con todos estos datos hicimos un mapa de calidad, es decir, integramos grado alcohólico o grado Momé en este caso, IPTs, polifenoles, acidez total, pH, nos inventamos ahí una ecuación y nos sale este mapa de maduración.
La zona azul es la buena. Eso pues, te permite luego realizar una vendimia selectiva. Claro, esto que lo hicimos con mucho esfuerzo, cuando hablé con Raimundo, el encargado nuestro de campo de la zona, me decía, claro, si es que eso ya lo sabíamos, si es que esto en ver antes, claro, está claro. O sea, el conocimiento de la gente que patea la viña es muy importante, es más importante. Fijaros, esto es una imagen del satélite, ¿vale? En infrarrojo, donde se ven, es la misma finca, la tenéis señalada. Fijaros arriba a la derecha, os fijáis que hay una mancha verde, amarilla, esa es la zona buena. Pero en la viña de abajo, veis que esa es propiedad de López de Heredia, también eso es Zaconia, Tondonia, Zaconia. Pues ahí tiene unas fincas estupendísimas, según la imagen del satélite. Veis que están de amarillo algunas de ellas, ¿no? Lo que pasa es que les dedica blanco y no lo saben, ¿vale? Eso es también importante. Y luego no nos salió aquí, hicimos el índice de Arrabaz después de vendimia y ahí, pues, os lo pongo aquí porque nos resultó un auténtico despropósito, ¿no? Bueno, valoración desde el viñedo, valoración desde bodega. Nos llega la uva a bodega y entonces vamos a ver cómo valoramos esa viña. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la toma de muestras. Importante, caballo de batalla. Porque claro, nosotros no podemos hacer un muestreo con toda la uva que entra en la bodega. O sea, vamos a coger unos pocos granos de uva, unos pocos racimos o el sistema que utilicemos y esos pocos racimos tienen que representar la totalidad de la parcela. Es decir, si el muestreo no está bien hecho, todo lo que hagamos después, pues estamos tocando el violón de alguna manera, ¿no? Y luego, el otro problema que presenta este sistema de valoración, aparte de la representatividad, es la analítica. O sea, la analítica tiene que ser inmediata y tiene que ser fiable. O sea, nosotros no podemos mandar una muestra al laboratorio y esperar 5 días que nos den los resultados. Es decir, tenemos que tener el instrumental, que ese es el caballo de batalla, donde nos vamos a extender un poquito. Voy bien de hora, ¿no? Sí. Para poder determinar esto. Entonces, la toma de muestras pues, va a depender si la vendimia nos viene en cajas, en contenedores, en remolques, etcétera, etcétera. Pero bueno, como esto lo conocéis, lo voy a pasar un poco más deprisa. Si hacemos un poco historia de los parámetros de calidad en una vendimia, el primero que se empezó a utilizar ya hace años es el azúcar. Es decir, la riqueza en azúcares, medida por densidad o por refractometría. Bueno, todos sabéis que hay un paralelismo más o menos entre la riqueza de azúcares y la calidad fenólica. Pero eso no siempre es cierto, no siempre es cierto. Y sobre todo pues va a tener mucho que ver con las fertilizaciones potásicas. Bueno, ¿qué queréis que os diga que no sepáis? Luego se pasó a medir el pH y la acidez, que fue un parámetro de apreciación o depreciación, históricamente en el tiempo. Con el tiempo luego se pasó a medir la botritis, la posible podredumbre, en un principio midiendo la enzima, la casa, que es la enzima oxidante que segrega la botritis, o bien ya últimamente lo que hacemos es que valoramos el glucónico, utilizando analizadores, etcétera, etcétera. Aquí ya se mezcla la interferometría infrarroja, que es mucho más reciente. Esto, pues bueno, es el famoso señor Foss, ¿vale? Pero bueno, aquí hay una gran cantidad de firmas que tienen equipos similares a este. Entonces aparece un abanico de compuestos con determinaciones muy rápidas que podemos realizar. Bueno, todas estas determinaciones que podemos hacer tienen un problema. Y ese en tintos es la riqueza en polifenoles. Para poder medir la riqueza en polifenoles de una vendimia, tiene que macerar. O sea, tiene que haber un contacto mosto-yejo. Y tiene que ser una maceración forzada porque tenemos que tener una inmediatez. Está claro, una inmediatez. Tenemos que decidir la calidad de esa partida de uva que nos viene para que el enólogo la destine a un depósito, otro depósito, y luego pues, poderle pagar al viticultor la uva que nos está trayendo, ¿no? Entonces, si hacemos un poquito de historia, fijaros, el primer método que apareció ya hace años era el sistema de Ives Gloris,
¿vale? Que muchos de vosotros conocéis. Y luego sus derivadas, ¿eh? A partir de Gloris hay Lamadón, Peirón, Nadal Mateo, Sillan, etcétera. Ha habido una gran cantidad de ideas. Lo que pasa es que el método de Gloris tiene un problema, y es que es complicado de realizar y sobre todo largo. Complicado y largo y que no nos da tiempo a poder valorarlo. Sistemas basados en el método de Gloris. Uno de ellos es el Cromuenos. Bueno, el sistema Cromuenos, que no os lo voy a describir, lo tenéis ahí más o menos si alguien tiene interés. El sistema Cromuenos reproduce una fermentación en 2 minutos. ¿Vale? Hace una extracción a temperatura en un Thermomix, luego utiliza enzimas y a partir de aquí saca un mosto que mide los polifenoles, el Cromuenos. ¿Vale? Fijaros, una relación entre ese índice de color de probemos y el color probable que también aparece aquí. Otro método muy curioso de medir los polifenoles es el método del microondas. Curioso, ¿eh? Bueno, eso es una foto de una bandeja de aluminio, ¿eh? Esa bandeja de aluminio no se metió en el microondas, como podéis imaginar, ¿no? Vale, era para la foto. Se cogen 200 gramos de bayas, se meten en un microondas, 5 minutos a 300 vatios y después de esto se tritura la uva y ese mosto que sale, que lo tenéis ahí en el dibujito, en la foto a la derecha, se le hacen las determinaciones de polifenoles con un colorímetro, con un espectrofotómetro, exactamente igual, ¿no? O también, otra opción es la medición directa y no destructiva de bayas, de racimos, que estos sistemas se utilizan más bien para el control en campo. Vale, entonces hay 3 fundamentos físicos: la colorimetría, la espectroscopía y sobre todo la fluorimetría, que ahora os lo voy a pasar a detallar un poquito más en qué consiste, ¿no? Bueno, y entonces empiezan a aparecer instrumentales que pueden medir la calidad de la uva con medidas ópticas, ¿no? Y me paro aquí. Por ejemplo, este sistema es muy interesante. Este está desarrollado no hace muchos años, pocos años, por Celotti. Esto es muy interesante. Fijaros que el equipo se dispone de una pinza compuesta de una fuente luminosa y un diodo que capta la luz, un display, y ves ahí que aparece ahí una chica, una señorita, que lo que está haciendo es pellizcando la valla, pellizca la valla, saca el mosto, las pepitas, y ese ollejo doblado lo mete entre pinza y pinza. Y bueno, lo que hace es que muestrea el viñedo. Y de ahí sale un valor de ese display de PMI que va de 200 a 800. Y fijaros que la R2 con los antocianos es una correlación muy elevada. Y esto sirve para hacer un control en campo interesante, ¿no? Y este equipo, aparte de esto, fijaros, también se puede utilizar para poder medir la calidad fenólica en una fermentación alcohólica. Mojando en una tira especial de papel absorbente, como lo veis, con la misma pinza, llegan a determinarlo de alguna manera. O una cámara, que es la cámara múltiple, es muy conocida para todos los que sois viticultores, que se basa en la fluorometría. ¿Vale? Esta es una cámara que tiene 4 emisores o excitadores en el visible y en el infrarrojo que ilumina el racimo de uva, y una vez que lo iluminan, luego miden con unos captadores la emisión de las sustancias que tiene la uva, que se llaman fluoróforos. Y los polifenoles son fluoróforos. Con lo cual, es un sistema muy interesante. Es un sistema portátil, incluso se puede acoplar a un GPS, un sistema de posicionamiento, y poder trazarte un mapa de polifenoles en un viñedo parecido a lo que hicimos nosotros en la cuadrícula que os he estado yo comentando antes, ¿no? Aquí tenéis un equipo de este tipo de cámara, pero también Pelen también y otras empresas también lo utilizan. Más o menos lo que es la riqueza de polifenoles está muy, ¿cómo os diría yo? Está muy desarrollada, muy desarrollada, pero no los aromas de las vendimias blancas. Ese es el problema. Nosotros no podemos medir aromas llevándonos una muestra al laboratorio, pinchar en un cromatógrafo y tener un resultado al cabo de 15 días, pero eso no nos vale. Entonces, ¿cómo medir la
intensidad aromática de una vendimia tinto blanca. Bueno, el sistema muy antiguo, que ya no se emplea, es el test de la vainillina, que es parecido al sistema que os he comentado antes de Gloris en tintos, ¿no? Hubo un segundo intento de medir los azúcares que aparecen cuando en una vendimia le pones una enzima. La mayor parte de los aromas varietales son glucósidos o están glucosidados, ¿vale? Están unidos con azúcares. Entonces, si tú mides los azúcares antes y después de su hidrólisis, puedes llegar a determinar la riqueza en aromas que tiene de una manera indirecta esa vendimia, ¿no? Y tanto es así que hay una firma comercial, que la tenéis ahí, que tiene desarrollado un método, no os lo voy a contar, porque si no me pasaría aquí media hora, para poder medir los aromas, o mejor dicho, los azúcares que se forman por una hidrólisis de esos glucósidos, ¿no? Otro tema más reciente es el método Viveris Spheris, lo paso, ¿vale?, que utilizan un equipo que se llama el Diosten, eso parece una balanza. Este equipo mide el color de las bayas y también mide el tamaño. Y entonces lo que hacen en función de este equipo es que para una zona vitícola determinada, lo que hacen es que el color de las bayas lo relacionan con la calidad aromática, ¿vale?, con un sistema. Por ejemplo, este ejemplo que veis aquí, esta determinación se hizo en una cooperativa en Francia, que es en Foncalier, ¿vale? Y lo que hace es que trabajaron sobre el Sauvignon Blanc. Entonces, en el Sauvignon Blanc, más o menos, ellos estiman que una vez que la uva alcanza la madurez fisiológica, ¿qué es la madurez fisiológica? Que es cuando la uva esta, veis que va ganando de azúcares, vais viendo la línea azul y llega un momento que se queda en forma de meseta. Vale, madurez fisiológica, ellos se refieren a cuando la uva no carga más azúcar. Ya no hay mayor carga de azúcar. Entonces, en ese punto, los aromas que dan esos sauvignones son vegetales. Si pasa algo más de tiempo de maduración, aparecen aromas de carácter tiólico que luego aparecen en fermentación, o terpénicos al final, de carácter más terpénico, con lo cual veis que segmentan. Entonces, ellos lo que hacen es que hacen 3 elaboraciones. Una parte del vino lo hacen en aroma más vegetal, otra parte del vino lo hacen con aromas más tiólicos y otra parte del vino lo hacen con aromas más terpénicos. Y dependiendo del mercado, mezclan. ¿Va a Estados Unidos? ¿Que gustan más los tioles? Allá va. Y pues podéis imaginar lo que queráis, ¿no? Y entonces esto lo hacen, fijaros, midiendo el ángulo de tono, el color que tienen estas bayas medidos con el equipo Diosten. Entre valores de 95 y 75 hay aromas verdes, no hay tioles, no hay terpenos. Viticultor, tú y tú, vendimiar en estas condiciones. Entre 75 y 75 no hay tioles. Perdón, no hay terpenos y sí hay tioles. Y por debajo de 65 hay terpenos y no hay tioles. Son 3 elaboraciones segmentadas en función del color de la baya. Y esto es muy nuevecito, muy nuevecito. Esto es de este año, del año 2024, que es una tesis doctoral de Sandra Marín, de la Universidad de La Rioja, que no sé, igual habéis leído algunos por ahí, y es que ya son capaces de medir con imágenes espectrales. ¿Imágenes espectrales qué es? Hacer iluminar racimos a determinada longitud de onda y en función de eso, en esa respuesta, analizar los compuestos aromáticos. Por ejemplo, entonces, en este sistema veis que en la imagen espectral HSI, que es el visible y el infrarrojo cercano, entre 400 y 1000 nanómetros, fijaros, el alfa-terpineol, el cimeno, la marcenona, la beta-ionona, todos compuestos aromáticos pueden ser detectados con una R2 de más de 0,9. O sea, es una diana, ¿está claro o no? Y otros compuestos con una R2 entre 0,7 y 0,9. Y ella completa su estudio con esta espectroscopía en infrarrojo cercano, pero con una R2 más débil. En el primer caso,
hay unos picos a 450, 500, 680 y 970, y en función del nivel de esos picos te va a determinar si esa uva tiene más aromas o menos aromas. Es decir, que empezamos... ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que empezamos a ver ya un poco la luz, ¿no? Bueno, entramos en la recta. ¿Cómo valoramos la vendimia tinta? Una vendimia, ¿cómo podemos valorarla? 3 criterios. Una es en función del coste de producción. Parece una tontería lo que digo, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Es decir, la uva cuesta producirla y como cuesta producirla tenía que ser retribuida. Es decir, a nadie se le ocurre tener una fábrica de sillas y perder dinero, ¿o no? Tendría que ser así. Entonces, en este sentido, fijaros, esto es un poco... vosotros sabéis que en Rioja la denominación de origen es calificada. Eso significa que, aparte de otras obligaciones, que la uva no se puede vender por debajo del precio de costo. ¿Vale? En teoría. Vale, pues vamos a determinar el costo. Entonces, el Departamento de Estadística de la Consejería de Agricultura pues hizo un estudio muy completo de cómo se distribuyen los costos en viñedos con distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, este es un viñedo en vaso con un rendimiento de casi unos 6.000 kilos por hectárea. Esto sería una espaldera con el mismo criterio y sacó lo que se llaman unos análisis de sensibilidad. Esas curvas de colores que veis ahí van desde naranja, 5.000 kilos por hectárea, hasta 9.000 kilos por hectárea, ¿vale? Y en función de esto, fijaros, si cogéis el valor 0, estos son euros por hectárea, corresponde a un coste de unos 0,60, 0,70 euros. Es decir, que en teoría esa uva no se debería de valorar más. Bueno, la oferta y la demanda, lo mismo, ya voy terminando, ¿eh? La oferta y la demanda, lo mismo, y luego ya nos viene en función de calidad de la vendimia, ¿no? Ahí tenemos una serie de parámetros de apreciación y parámetros de depreciación que pueden ser medidos instantáneamente. Azúcares, polifenoles, acidez, riqueza en aromas, valor de pH, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos valores pues, pesan de forma diferente. Los polifenoles suman entre 70 y 80, los azúcares entre un 20 y un 30 y el pH y la salinidad son valores que bajan. Y entonces lo que sí os quiero poner es esto de aquí. ¿Vale? Un ejemplo real de valoración de pago de uva. Esto está hecho en la Ribera de Duero, en la bodega de pago de los Capellanes. Así lo hacemos. Termino enseguida. El grado alcohólico lo fijamos entre 13 y 15, ¿vale? No admitimos uva menos de 13 y más de 15. La acidez total tiene que ser mayor de 4,5. Poquito glucónico y luego la vendimia manual. Entonces, lo primero que hacemos es el viñedo, hacemos 3 determinaciones como mínimo del viñedo para medir la riqueza polifenólica de las parcelas. 3 en cada parcela, propias y de viticultores. Y aquí ya segmentamos qué parcelas van cada año a joven roble, a crianza o a reserva. El problema viene en el control de vendimia, ¿vale? Se pesa y aquí sí, fijaros, ahí está Julio Reyes, si alguien me conoce, lo tenéis de espaldas. Este es un equipo tomamuestras que solamente coge granos de uva, no coge mosto, ¿eh? Granos de uva, granitos de uva. Y esos granos de uva se llevan a un laboratorio, se los analiza con el método cromoenos y sacamos polifenoles, intensidad de color, antocianos extraíbles y taninos. Todos los datos, ¿vale? Y entonces, según destino, establecemos ya, esto lo hemos obtenido después de años de experiencia, que para nosotros, siguiendo el método de cromoenos, ojo, un joven roble debe de tener más de 50 IPTs, más de 11 de intensidad de color, más de 700 de antocianos y más de 1.300 de taninos, ¿vale? Y segmentamos lo que va a joven roble, lo que va a crianza o lo que va a reserva. Y como son 4 parámetros que los ojos se nos van, hemos desarrollado un algoritmo que los suma, los 4 parámetros. Entonces, para nosotros, un joven roble es una uva que tiene 1.200, 1.300 el crianza y 1.450 el gran reserva. ¿Cómo liquidamos la uva? Pues mira, muy sencillo.
Nosotros aquí no castigamos. Tiene que cumplir los criterios de sanidad, ¿vale? De acuerdo. Lo que hacemos es que al viticultor que nos entrega un remolque que pasa de la media de la bodega, se le paga un premio. Entonces, por cada 2,5 puntos más de IPTs, le soltamos un 5% del precio. Establecemos un precio base, por ejemplo, de 1,50 y sobre ese vamos sumando los datos de polifenoles. ¿Lo veis? Este es un ejemplo real. Por ejemplo, precio mínimo base, 1,60. Precio máximo, 2,50. No está mal, ¿eh? 2,50. IPTs, por ejemplo, imaginaos que la media de bodega ha dado esos datos que tenéis en la columna media y el remolque de un viticultor ha dado esos datos. Significa que aplicando la tabla anterior tiene un premio de 0,40. Luego ese viticultor se lleva a su casa 2 euros, con un tope de 2,50. Termino ya. Veis, esto lo haríamos de esta manera, pero también podríamos haber hecho directamente, en vez de tener en cuenta los datos de IPTs e intensidad, simplemente directamente el algoritmo. ¿Lo veis? Esa misma uva se estaría retribuyendo a 2 euros por kilo y podemos construir una curva en los cuales, pues, en el ejemplo que hemos comentado, esa uva deberíamos de haberla pagado a 2,14 euros kilo de uva. Es decir, termino ya, ¿vale? Medición de polifenoles y sistemas, es decir, que hay sistemas para poder retribuir la vendimia. Muchísimas gracias. Más rápido profesor. que ellos. Muchas gracias.